Hola a todos, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Jarabe de Pico, como les digo todos los miércoles. Gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos un jarabe igual que la semana anterior, en el que vamos a correr porque son varios los temas que queremos abordar con distintos invitados, empezando por una noticia que fue publicada hace muy poquitos días atrás y que tiene que ver con la incidencia del cáncer en la provincia de La Pampa. Según los últimos datos oficiales, son datos que suministró el Ministerio de Salud de la Nación, que corresponden al año 2017, pero son los últimos ponderados, la provincia con mayor muertes como consecuencia del cáncer es la provincia de La Pampa. Por eso vamos a estar dialogando con Matías Toso, es oncólogo, reside en nuestra ciudad ya hace muchos años, así que con él vamos a abordar esa temática que es preocupante. Yo siempre digo cuando hablamos de cáncer digamos, vulgarmente, ¿no? Se entiende, ¿no? Desde de la medicina, que igual a mí me parece que el cáncer tiene muy mala prensa, mucho peor prensa de lo que representa en realidad, pero se lo vamos a preguntar al doc en un ratito. También vamos a estar hablando con nuestro gerente, yo digo nuestro porque el canal es de la cooperativa, nuestro gerente de agua potable y saneamiento urbano, con Paulo Pechín, porque en el verano siempre con esta época llegan los problemas del agua, básicamente por cómo usamos el agua. Vieron, como está la canilla ahí, abrimos y nos parece que es maná que cae del cielo. Somos, la ciudad nuestra, somos los piquenses grandes consumidores de agua potable, mucho más que en otras ciudades del país. Él nos va a contar cuál es la incidencia y qué resguardos hay que tomar para el verano para no tener inconvenientes. Y finalmente ustedes saben que el municipio local ha atravesado horas muy complicadas en la última semana como consecuencia de la intención de modificar el estatuto del empleado municipal. Han estado los gremios involucrados, se ha trabajado durante un lapso prolongado con los tres gremios. Sin embargo, al momento de ingresarlo al Consejo Deliberante, cuando parecía que todo estaba consensuado, hubo bastante revuelta, incluso con un paro, con los empleados que dijeron que los gremios habían actuado de espaldas a los trabajadores. Está con nosotros María Esther Campos, de ATE, también Alfredo, que no solo es gremialista, sino que también es empleado municipal, ¿sí? De manera que puede tener una visión desde los dos lugares y eso va a aportar una mirada diferente. Por eso en el último bloque nos vamos a los auspicios y ya estamos con el doctor, el oncólogo Matías Toso para hablar del cáncer. Hacen posible este programa Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse. Tal como les anticipábamos, nos encontramos con el doctor Matías Toso. Vamos a hablar con él del cáncer en la provincia de La Pampa. Matías, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto, un placer. No, el gusto es nuestro realmente. Bueno, yo sé que la cifra asusta, es un poco un cuco que te digan, es la provincia con más incidencia de cáncer, con más muertes por cáncer, pero yo siempre digo que tiene mala prensa.
Sí, por supuesto. Bueno, el cáncer es una enfermedad genética multifactorial y actualmente lo que ha disminuido es la mortalidad a nivel mundial, pero la incidencia, que es la cantidad de casos nuevos, está aumentando en el mundo. Tal es así que del año 2010 al 2050 se va a duplicar la incidencia. Es decir, lo que históricamente tardamos en tener hasta el año 2010 como incidencia global, se va a ver duplicado en tan solo 40 años. Eso te da o sea, la va a haber pauta. más enfermos pero menos muertos. Pero menos muertos, sí, van a vivir más. Van a vivir pero va más. a haber el doble solamente en un periodo de 40 años. ¿Y eso por qué? Tiene que ver con la mano del hombre, ¿no es cierto? La exposición a agentes medioambientales, las transgresiones ambientales, los cambios climáticos, bueno, nuestro estilo de vida, el hecho de corromper todo el tiempo un ambiente que no es reciclable. Estamos en un planeta que es único, irreparable, y eso trae consecuencias para la salud de los humanos. Mirá, qué fácil lo dijo, ¿no? Fácil, cortito y en una sola oración. ¿Ustedes ven la ponderación que hacen desde acá coincide con las cifras del Ministerio de Salud de la Nación? Bueno, uno no ve un aumento masivo del número de consultas o del número de muertes. Lo que nosotros tenemos quizá en ventaja respecto a otras provincias es que tenemos la provincia con menor densidad poblacional y somos muchos especialistas para hacer los reportes al Instituto Nacional del Cáncer, y doy fe de eso, que los reportes son muy confiables porque estamos trabajando todo el tiempo con el Instituto Nacional del Cáncer y el Ministerio de Salud, por lo cual te puedo decir que los datos son muy fidedignos. Y no puedo decir lo mismo de otras provincias donde quizás los esfuerzos no sean los mismos. Por eso nuestras estadísticas son muy confiables y tenemos, digamos, una población muy baja y mucha gente abocada a la estadística. Por lo cual los datos son confiables, pero no podría decir lo mismo de otras provincias o de dónde salen los datos que recaba cada región, para notificar al Instituto Nacional del Cáncer y de ahí hacer el relevamiento que diga que La Pampa es superior respecto a lo demás. De esto venimos hablando ya hace muchos años, porque el último reporte también se había dicho lo mismo, que La Pampa estaba entre las 3 primeras, ahora se dice que es la primera. Yo creo que ahí la estadística puede jugar un rol relevante. Yo no creo que la provincia tenga realmente o esté expuesta a algo diferente a lo de otras provincias. Yo creo que el fenómeno del cáncer o los cambios medioambientales a los que estamos expuestos es algo global. Lo que vos estás diciendo no es un tema menor, porque viste que Argentina es un país que tiene algunos inconvenientes con el tema estadístico. Sí. Bueno, ya que la última ponderación se corresponde al año 2017, da cuenta de eso. Pero hay muchas provincias que son muy flacas a la hora, como vos manifestás, y ahí puede estar el kit de la cuestión en este tema. Ya que te tengo, aprovecho para hablar de algo que tiene que ver con la estación, y es la mala costumbre de rostizarse, ¿no? De ponerse al sol para estar bronceados, divinos. A ver, claramente no debe existir un bronceado sano. Exacto. ¿Sí? Exacto. Bueno, mira, respecto a eso, uno con los pacientes en el consultorio siempre aconseja lo mismo, ¿no es cierto? No exponerse en horarios picos, sobre todo siempre usar bloqueador solar y tener en cuenta que el daño que se produce en la piel, hay dos tipos de daños. Un daño es agudo por la incidencia directa de los rayos ultravioleta, que genera básicamente un efecto de quemadura grado 1. Obviamente esto tiene que ver con la exposición. Si la exposición es muy prolongada, que generalmente no lo es, el grado de quemadura puede ser más alto. Pero lo más grave es la exposición acumulada, que nosotros le llamamos, que es la cantidad de años que estás expuesto y que no usaste bloqueador solar, y los trastornos en la genética humana que pueden desencadenar en enfermedades oncológicas, ¿no es cierto? Y mira, no vayamos a ese extremo.
antes debe estar el envejecimiento prematuro de la piel, algunas deformaciones, como vos decís, digamos, lo último es el cáncer. Sí, hay un sinfín de enfermedades que tienen que ver con la radiación ultravioleta y el cáncer es una de ellas, quizá la más grave, ¿no es cierto? Afortunadamente el cáncer más grave de piel, que es el melanoma maligno, no tiene tanta relación con los rayos ultravioletas y el carcinoma vasocelular o el escamoso, que es un perfil de modelo tumoral que se cura con la cirugía y eso es alentador. De todos modos, es bueno que la gente tome conciencia de esto porque es uno de los fenómenos, digamos, medioambientales que produce cáncer y está más que reportado. Sí, el 80% de los cánceres de piel son consecuencia del sol. Sí, tienen que ver con los índices de exposición acumulada, tal cual. A los que hay que cuidar más son a los de los extremos de, ¿sí? Los niños y los abuelos. Exacto, los niños, sobre todo por los efectos agudos en la piel y también por el riesgo a futuro de que tengas patología cutánea y la gente añosa generalmente es donde vemos ya la patología manifiesta de la exposición acumulada. Tenemos distintos perfiles de piel en pacientes, claro, ¿no es cierto? El fenotipo 1 es quizá el más delicado, que es aquellas personas con tez muy clara, rosada, con ojos claros o cabello de color muy claro, que quizá tengan una genética, una predisposición natural a tener más incidencia de este tipo de patología y es quizá la que deba tener un bloqueador solar quizá con un porcentaje más alto para evitar el daño, sobre todo el daño crónico. Y a los niños, viste que hay madres, es muy habitual ver madres y padres que los embadurnan así, y los embadurnan y después ellos se ponen así, y vos decís, hay que educar también con el ejemplo. Sí, no, a los chicos hay que tratar hasta después de los 3 años de no exponerlos, de ser posible, obviamente que una exposición necesaria deben tener porque la vitamina D que aporta la exposición al sol es muy, muy importante para ellos, el desarrollo osteomuscular, pero quiero decir que la exposición en horarios pico a los chiquitos menores de 3 años no es lo ideal, no es recomendado. Una por la toxicidad aguda de la piel, los fenómenos de quemadura, pero sobre todo por los problemas que pueden tener en el futuro. Sí, que digamos, se puede hacer un montón de cosas para evitar, amén de ponerles el protector, que hay que renovarlo cada 3 horas, mamá, papá, eso de que con el agua no pasa nada, sí pasa, pónganle cada 2 o 3 horas, cuando va a la colonia, ponerle, sobre todo, viste que las colonias son en horarios picos, así que ponerle el protector, pedirle al profe, etcétera, etcétera, porque, digamos, la mayor incidencia, lo que más hay que cuidar es hasta los 20. Sí. Y tiene que ver con eso, con la acumulación. Con la acumulación de dosis de radiación y la incidencia acumulada, que es lo que decíamos que te trae los problemas a largo plazo. Y los chiquitos en desarrollo o los pacientes que son, digamos, niños o en edad de crecimiento, generalmente van a sufrir ese daño porque tienen otro perfil de piel que el paciente añoso, ¿no es cierto? Claro, mucho más delicado. O de la tercera edad, entonces son más vulnerables y generalmente la exposición a edad temprana deriva en consecuencias que pueden ser graves en el futuro. Sí. Sacando el dato genético que cuando hablas de cáncer en general es fundamental, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas tenemos que evitar? En general, el cáncer es una enfermedad genética y esto tiene que ver con que el 90% de las causas de cáncer es disparado por la exposición a causas medioambientales. Entonces la exposición a eso genera un trastorno genético en nuestro ADN que va sufriendo mutaciones y con el tiempo desarrolla un cáncer. Es importante que la gente sepa que con hábitos de vida saludable podés evitar 1 de cada 3 cánceres. Para que te des una idea de lo importante. Por ejemplo, el cigarrillo es la primera causa evitable de cáncer. Si vos no fumás, no estás expuesto a eso, ¿no es cierto? Para que te des una idea,
El cigarrillo de por sí solo, por citar un ejemplo, tiene 4.000 sustancias tóxicas, agentes químicos, 200 de ellas son tóxicas y 20 cancerígenas. Es un montón, ¿no es cierto? Y el vapeo, ahora también se dice... Sí, también. Como es el hollín del diésel, el aire ambiente, ¿no es cierto? Bueno, la combustión del petróleo, las industrias, las emisiones de monóxido de carbono. Estamos expuestos... claro, deberíamos ir con una burbuja, Sí, Matías. sí, estamos expuestos a muchos agentes reportados, ya confirmados. La IARC, que es la Agencia Internacional para el Reporte de las Causas de Cáncer, dice que hay 119 causas ambientales demostradas, para que te des una idea. Estamos expuestos a todo eso, pero siempre decimos lo mismo: estilo de vida saludable, comer sano, hacer actividad física, siempre es importante, y tratar de no exponerse a una noxa que uno ya sabe que no es segura. Por citarte, los rayos ultravioleta es una. Claro. El cigarrillo otra, bueno, otras tantas. Sí, pero cuando hablas de otros elementos tóxicos como agroquímicos, supongo, ahí Sí. hay elementos de seguridad que si los usás, supongo que Sí. deben disminuir. Sí, disminuyen la incidencia, y hay que, por supuesto, extremar los controles y las medidas de bioseguridad para que no tengamos esos problemas en la población, sobre todo con las causas que ya son demostradas, ¿no es cierto? El glifosato es una, el arsénico es otra, lo que decíamos, los rayos ultravioleta, bueno, todos los agentes del cigarrillo, el alcohol, bueno, hábitos nuestros muy occidentales, como es el consumo de carnes rojas. Cada 50 gramos de carnes rojas aumentas un 18% la posibilidad de tener un cáncer de colon. El alcohol en la mujer, por ejemplo, cada 10 gramos día de alcohol consumido en la mujer te aumenta 4 veces el riesgo de cáncer de mama, es mucho. Y 10 gramos es poco, es menos de un vasito. Yo creo que acá le terminó la nota, ya está, no sé para qué te traje. No, las carnes rojas en Argentina. Claro, por eso acá tenemos mucho cáncer de colon, y en Japón hay mucho cáncer de estómago, ellos comen pescado ahumado. Claro. Y bueno, son distintas genéticas, distintos perfiles, pero básicamente la dieta es el desencadenante, lo que cada uno consume, y lo que yo te decía, la exposición acumulada de esa noxa va generando mutaciones en aquellos que son vulnerables genéticamente y pueden tener la predisposición natural a hacer un cáncer. Por ejemplo, un fumador de 40 cigarrillos día tiene 20%, 20 veces más posibilidades, quiero decir, de tener un cáncer de pulmón que alguien que no fuma, ¿no es cierto? 20 veces más chance, pero solamente el 10% va a desarrollar de esos que fuman 40 cigarrillos día un cáncer, y esto tiene que ver con que no todos somos vulnerables genéticamente. Los que son vulnerables lo van a desencadenar, los que no van a ser estables genéticamente y van a resistir, y quizás que alguna persona que no fume va a hacer un cáncer de pulmón simplemente por exponerse en lugares compartidos, lo que llamamos el fumador pasivo, ¿no es cierto? Que siempre tiene un poco más de riesgo, pero no es el mismo riesgo que el otro paciente, pero sin embargo es inestable y termina siendo tumor. Todo esto para que te des cuenta la heterogeneidad. La heterogeneidad genética y los vaivenes del genoma humano, ¿no es cierto? Que no es igual en todas las personas. Matías, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerte. El placer es mío, muchas gracias. Y ya saben, no sol, lo de carnes rojas, no tanto, no alcohol, no, bueno, todo lo que ya sabemos, porque en realidad lo sabemos, lo que pasa es que somos más irresponsables los humanos. Gracias, Matías, un placer. Por favor. Quédense ahí que ya viene Paulo Pechín, el ingeniero que está a cargo de APISU, y vamos a hablar de agua y vamos a hablar también de nuestra responsabilidad con el agua. Ya volvemos.